Buenos días. Ven este libro. Lo ven bien. Estudio del comportamiento político. Autor D. E. Butler. Bien. Este señor, que era inglés, y no hay que confundirlo con otro que era norteamericano y que era un guionista. Este era un politicólogo, o sea, un estudioso de la política. En realidad se llamaba David Engelbart Butler. Había nacido en Londres un 17 de octubre de 1924 y el pasado día 8 de noviembre, o sea, que mañana hará exactamente un mes, el 8 de noviembre del 2022, a los 98 años, se fue a la eternidad. Era viudo actualmente, se había enviudado en el 2014 de su esposa, nacida Marlene Evans, con la cual se había casado en 1962. El libro Estudio del comportamiento político, obviamente, él lo escribió en inglés. The Study of the Political Bueno, lo pronunció mal, no sea un poco mal. Y la edición en castellano fue traducida por un jurista español, valenciano, que se llamaba Juan Ferrando Badía, que había nacido en 1926, y el Butler es nacido el 1924, o sea, 2 años después, pero el traductor falleció ya hace años. Falleció el 7 de diciembre de 2007. Bien, es un libro bastante interesante, que hay una nota de Butler, que está traducido, que dice: una obra como la presente es por necesidad, fruto de muchas mentes. En el texto y en la bibliografía se mencionan algunos de los autores de quienes he deducido mis ideas, pero me han influido todavía más las discusiones con mis amigos, muchos de los cuales han leído mi manuscrito en todo o en parte. Aunque estoy profundamente agradecido a todos ellos, sería a la vez presuntuoso e indelicado nombrarlos aquí. Ellos deben ser copartícipes en todos los méritos que pueda tener este libro. Solamente yo soy responsable de sus defectos. Bien, no os voy a leer el libro, por supuesto, entero, pero os indicaré los capítulos que indican que, por ejemplo, estudio preliminar de F. Finat quiere decir Fernando Finat. Hay en la Wikipedia, un señor que se llamaba Fernando Finat y de Bustos, sexto marqués de las Almenas, que es uno de los hijos del conde de Mayalde, que fue director de la seguridad, que dicen que torturó a Compañ, que fue alcalde de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno,
No sé si se trata del mismo, pero es muy posible. Bueno, os leeré algo de este señor, pero antes lo diré, bueno, los capítulos. Esto no está del traductor, que bien. Capítulo primero, objeto de este estudio, su naturaleza, el capítulo segundo, el método deductivo, el capítulo tercero, el método descriptivo, el capítulo cuarto, el método cuantitativo, el capítulo quinto, los métodos sociológicos y psicológicos, el capítulo sexto, el método práctico, el capítulo séptimo, posibilidades y límites, y luego hay la bibliografía. Bueno, la nota del traductor, que es del señor Ferrando, dice, Butler usa indistintamente approach y method. El vocablo inglés approach se suele traducir al castellano unas veces como enfoque, manera de descubrir y comprender los puntos esenciales de un problema o negocio, y otras como aproximación, manera de acometerse un asunto o de abordar un tema. No obstante, no se trata de verdaderos sinónimos. Approach, perdonad si lo pronuncio mal, no quiere decir más que entrada o vía de acceso. Método, en cambio, implica tradicionalmente un rigor lógico en el procedimiento a seguir. Como es sabido, método significaba hasta Descartes, razonamiento ordenado para descubrir o exponer una verdad. E. Tierno Galván, don Enrique Tierno Galván, muy conocido para de los temas políticos, que fue alcalde de Madrid, que decían incluso que si hubiese venido a la Tercera República a la muerte de Franco, seguramente este señor hubiese sido elegido como primer presidente de la República. Esto es una opinión mía y compartida en su época por bastantes personas más, pero ya sabéis que yo no soy republicano. Bueno, Galván sustituye el concepto de método con metodológico por tratamiento. Para el profesor Tierno, o sea, Tierno Galván, el método equivale a un tratamiento, es decir, al conjunto de supuestos, observaciones y técnicas que hacen más asequibles, explicables y controlables unos ciertos hechos. Es Descartes quien hizo, según Enrique Tierno Galván, la primera institución explícita del método por tratamiento. Ver Tierno Galván, Introducción a la Sociología, Madrid, 1960, páginas 10 y siguientes. El libro la traducción, es precisamente de la época en que se casó Butler, de 1962. Hacemos nuestra la postura del profesor Tierno a este respecto y cómo opinamos que el contenido de la obra de Butler es más bien una exposición de los diversos métodos de tratamiento del estudio del comportamiento político, y debido a que Butler usa indistintamente approach que method, nosotros traducimos muchos términos por método, con lo cual el texto ha ganado en claridad sin desvirtuarse en absoluto su sentido. Bueno, como os lo digo, esto es la opinión del doctor Juan Ferrando Badía. Bueno, ahora el estudio preliminar del Fernando Finat, que yo no sé si se trata del Marqués de las Almenas o no, pero es posible, porque no quiere decir que
compartiera la ideología de su padre, del conde de Mayalde. En las familias hay de todo y respetemos a todo. Estudio preliminar. Ha sido una idea afortunada la de publicar en castellano este ensayo del profesor Butler. Entre varias otras dos razones parecen destacar. En primer lugar, la personalidad del autor y el interés que han despertado sus estudios en Inglaterra. David Butler y el grupo de estudiosos de Nuffield College han desplegado, especialmente los últimos 10 años, una excelente actividad investigadora sobre cuestiones empíricas de la ciencia política. Después del trabajo inicial de M. Callum y Riemann sobre las elecciones, porque Butler sobre todo investigaba mucho de las elecciones, principalmente era un poco su cabeza, su gran interés, su leitmotiv. Sobre las elecciones generales inglesas de 1945. El nombre de David Blair ha estado siempre vinculado a los subsiguientes estudios electorales realizados por el Nuffield College. A partir de 1950, Butler ha publicado o dirigido la publicación de los estudios sobre las elecciones generales inglesas de 1951, 1955 y 1959, además de tomar parte en un considerable número de estudios sobre elecciones en otros países. Bien. Este tipo de estudios, que en su mayoría se deben a Butler y a sus colaboradores, representó tal innovación dentro de los estudios políticos en Inglaterra que fueron el mismo Butler y su antiguo profesor M. Callum los que denominaron fasefología a los estudios electorales, términos de uso normal hoy en la prensa inglesa. Pero si al lector inglés, no así al americano, los estudios del comportamiento se le presentan como cierta novedad, una gran mayoría del público de lengua española desconoce por completo este nuevo modo de tratar la política. He aquí la segunda razón en favor de la traducción del libro de Butler sobre el estudio del comportamiento político. Este libro brinda al lector español la oportunidad de ponerse en contacto con estos estudios y obtener información sobre cuestiones que él mismo se ha podido hacer sin respuesta. Sin embargo, este breve ensayo de David Butler ha levantado, sobre todo al otro lado del Atlántico, o sea, América, desacuerdos y críticas. Una de las cuestiones que se ha puesto en tela de juicio ha sido la validez del estudio como metodología del comportamiento político. Las críticas presentadas al ensayo de Butler exponen en términos generales el problema que tiene que afrontar cualquier intento de sistemática del comportamiento político. Es decir, que es prácticamente imposible presentar una metodología de un tipo de realidad cuando no existe acuerdo sobre qué sea o en qué consiste esta realidad. Toda la literatura actual sobre temas de comportamiento político ha venido insistiendo sobre la necesidad de deslindar el campo empírico y especulativo del llamado comportamiento político. Psicólogos, sociólogos, politicólogos, así como filósofos e historiadores políticos han debatido en las últimas décadas, pero especialmente en los 10 últimos años, sobre qué tipo de saber científico es, o si se quiere, lo estudio del comportamiento político. La gran parte de la discusión o lo discutido se ha centrado en torno a dos cuestiones. Una, la posibilidad de elaborar una nueva teoría del comportamiento político,
de dimensión propia, la otra dentro de su propia dimensión, si es que la tiene, a qué tipo de saber científico pertenece. Bueno, dice muchas cosas más, pero no quiero entreteneros ni molestaros más con esto. Simplemente deciros que el pasado 8 de noviembre falleció el autor del original libro, el comportamiento el estudio del comportamiento político del Sir David Butler. El pasado 8 de noviembre del 2022 falleció el autor de este libro. Si mi charla os ha gustado, ponedle un like. Gracias de antemano.